Muy buenas tardes a todos los participantes quienes nos han estado acompañando durante estos 2 días de la 9ª Jornada Científica Internacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, realizado por la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Dirección del Ministerio de Salud. Asimismo, vamos a invitar a todos los participantes quienes puedan dejar sus preguntas o consultas a los ponentes a través del chat. Esta tarde vamos a tener el honor de presentar y contar con la participación en la moderación por parte del doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas. Él es médico cirujano, docente investigador. Completó una residencia en oncología médica en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Cuenta con una maestría en investigación clínica una maestría en investigación clínica en la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con mención honorífica, cuenta también con un doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, es editor-in-chief de la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Es profesor en el doctorado de Oncología e Investigación de la Universidad de Palermo, Italia. Cuenta con más de 24 años de docencia universitaria en pregrado y posgrado y es director y asesor de tesis. Ha realizado y presentado trabajos científicos a nivel nacional e internacional y cuenta con más de 100 trabajos realizados y publicados. Es conferencista, investigador de RENACIM y CONCITEC. Doctor Johnny, bienvenido y le doy el pase. Muchas gracias, Xiomara, por la presentación. A través tuyo, nuestro agradecimiento, por supuesto, por esta invitación, esta oportunidad tan importante dentro de las 9ª jornadas. Un saludo también a la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Así que para nosotros es un gusto realmente participar en esta sección. A continuación voy a presentar entonces quienes nos estarán compartiendo sus trabajos de investigación. Y entonces voy a tener el gusto de presentar a la primera ponente de esta tarde dentro de la sección de misceláneas, con el título El perfil multimodal de las células T memoria. Vamos a presentar a Yorka Alania Vilcachagua, quien es licenciada en Tecnología Médica, Laboratorio Clínico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desarrolla estudios de maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística en la Universidad Científica del Sur. Yorka forma parte del equipo del área de Biología Molecular en Tuberculosis y SARS-CoV-2 en el laboratorio de la ONG Socios en Salud, sucursal Perú. Dejamos entonces el tiempo con este tema que tiene que ver con la identificación de asociaciones del estado celular con la demografía, el medio ambiente y la enfermedad. Adelante, por favor. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. A ver, voy a presentar voy a compartirla. Ya. ¿Se puede ver? ¿Se puede observar? Se ve muy bien. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, agradecer a los organizadores de esta 9ª Jornada Científica Internacional por promover la investigación para la prevención y el control de tuberculosis en el Perú. En esta oportunidad les voy a presentar un proyecto de investigación que fue publicado el año pasado junto a un equipo multidisciplinario internacional y nacional. Internacional por los investigadores de la Universidad de Harvard, de la Universidad de California, y nacional parte de investigadores de Socios en Salud. Este proyecto de investigación
lleva como título el perfil multimodal de células T de memoria de una cohorte de tuberculosis que identifica las asociaciones del estado celular con la demografía, el medio ambiente y la enfermedad. Este proyecto de investigación es parte de una cohorte realizada entre el año 2008 y 2012, que esta cohorte recopiló información de más de 14.000 participantes, cuyo protocolo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Harvard y el Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud del Perú. Además, para este proyecto de investigación en sí, solamente de esos más de 14.000 participantes que fueron parte de esta cohorte amplia, nosotros recopilamos o enrolamos a 264 participantes que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión de este estudio. Aquí les puedo mostrar todo el equipo de investigación que estuvo a cargo de este proyecto y las diferentes entidades de investigación que nos apoyaron para este proyecto. Bueno, como sabemos, tuberculosis sigue siendo parte de la Agenda Nacional de Salud Pública, dada la prevalencia de la infección latente por Mycobacterium tuberculosis y la mortalidad tras la progresión de la enfermedad activa que se da por la resistencia de Mycobacterium tuberculosis. Existe una necesidad urgente para comprender las correlaciones de los estados inmunológicos y el riesgo de progresión de la enfermedad. Es por eso que se llevó a cabo este proyecto de investigación. Los objetivos fueron perfilar las más de 500.000 células T de memoria que fueron sacadas de estos 259 individuos de la cohorte de progresión inicial para definir los 31 estados celulares. Esto se dio a cabo utilizando la indexación de transcriptomas y epítopos mediante la técnica de secuenciación CITE. Además, otro de los objetivos que tuvimos con este estudio fue definir de manera multimodal las células T asociadas a la demografía, el medio ambiente y la progresión de la tuberculosis. Cuando nos referimos al medio ambiente, nos referimos al estado nutricional y sus hábitos de tabaquismo. Dentro del marco teórico es necesario conocer a la población de los linfocitos T. Bueno, para poder activar los linfocitos T necesitan tener ciertas condiciones necesarias y además estas condiciones van a hacer posible que estas se puedan diferenciar, ¿no? Es un campo muy complejo y además requiere que se realicen ciertas combinaciones de RNA mensajero, requiere la intervención de proteínas de superficie, además la intervención de los factores de transcripción y citoquinas. Y cada linfocito T helper está relacionado a distintas situaciones que se dan a nivel molecular de cada enfermedad, o dependiendo de si se trata de un virus o una bacteria, pues su intervención es distinta, ¿no? Y su diferenciación también. Entonces, un poco para conocer la metodología de este proyecto de investigación. Como había mencionado antes, este proyecto de investigación es parte de una cohorte mucho más amplia, en la cual se recopilaron datos de más de 14.000 participantes. Esta cohorte mucho más amplia lo que buscó fue evaluar la progresión de la enfermedad de la tuberculosis. Y aquí en este proyecto que estoy presentando ahora, me enfoco más en poder concentrarnos en la evaluación del perfil multimodal de los linfocitos T de memoria de los 259 participantes, ¿no? Inicialmente, por criterios de exclusión e inclusión, nosotros solamente consideramos 264 participantes, pero, como mencionamos aquí, los casos fueron 131, que inicialmente fueron casos de TB activa, pero pues para este estudio ya habían resuelto
ya habían recibido tratamiento y su tasa de curación era mayor al 95%. Otro de los criterios que se tomaron en cuenta es que no eran pacientes seropositivos, no se consideraron a aquellos pacientes que eran seropositivos. Y bueno, para los controles, fueron aquellas personas que habían tenido inicialmente una infección latente, pero no llegaron a desarrollar la enfermedad. Entonces, a estos 264 donantes de sangre, posterior a previa aprobación del Comité de Ética y posterior a la aprobación de estos participantes de su consentimiento informado, se pasó a realizar la extracción de sangre. Posterior a ello, se realizó el aislamiento de células mononucleares por sangre periférica, también llamada el procesamiento por PBNC. Este procesamiento se realiza en la parte de laboratorio. Una vez que nosotros aislamos la población de nuestro interés, que en este caso son las células T de memoria, por citometría de flujo, nosotros pasamos a realizar la técnica de secuenciación CITESEC. Esta técnica de secuenciación CITESEC nos permitió poder juntar 46 bibliotecas agrupadas en 6 ejecuciones de secuenciación, ¿no? Estamos hablando en total de 276 muestras. ¿Por qué 276? Porque, bueno, fueron 264 donantes y tuvimos 12 réplicas técnicas. Esto nos ayudó a poder evaluar los perfiles multimodales integrados de cada célula para poder definir las diferencias de los 31 estados celulares, tanto de los casos como de los controles. Nosotros tuvimos criterios de control de calidad para poder seleccionar nuestra población, tanto inicialmente como de las muestras y la parte del laboratorio. Entonces, parte del control de calidad inicial, que era de la muestra, posterior a ello también tuvimos un control de calidad que fueron de los datos de secuenciación celular. Se eliminaron las células que expresaban menos de 500 genes. Además, tampoco aquellos que tenían más del 20% de sus identificadores moleculares asociados a genes de Mycobacterium tuberculosis tampoco se tomaron en cuenta, ¿no? Es decir, solamente se tomó en cuenta a esta población. Esto es parte de nuestros resultados. Esto fue dado gracias al algoritmo para la reducción dimensional. Nosotros vemos que el mayor porcentaje se centra en las células CD4, como vemos son las resaltadas de color rojo. Luego tenemos un menor porcentaje de células, las que son resaltadas de color púrpura que pertenecen a CD4 o CD8, o a ambas poblaciones juntas. Aquellas que están resaltadas de color azul pertenecen a CD8, y aquellas que ya tenemos en un mucho menor porcentaje son aquellas que pertenecen a los linfocitos gamma delta, que no tienen un marcaje ni de CD4 ni de CD8, ¿no? La expresión de la proteína de superficie, aquí vemos que el CD4, como habíamos mencionado antes, es el que tiene mayor porcentaje, es por eso que el amarillo es la expresión que se denota más en toda la población. Y en esta otra gráfica podemos ver la expresión de las principales proteínas de superficie que van a definir el linaje de medida a través de la técnica de secuenciación de CITESEC. Los colores de escala varían de forma independiente para cada marcador. Dependiendo si es una expresión mínima, va a demarcar un color azul, hasta la máxima, que es un color amarillo. También vemos los mapas de calor de los genes marcados seleccionados. En esta otra gráfica, nosotros podemos ver la abundancia del estado celular, que varía entre los donantes, pero se correlaciona entre las réplicas técnicas y vemos una gran variabilidad. Esto puede estar asociado a otros rasgos del donante que no tienen nada que ver con TB, ¿no? Sin embargo, pues, es cuando nosotros analizamos la data completa de todas las células, ¿no? No vemos una diferencia significativa entre las poblaciones entre los casos y los controles. Pero si nosotros evaluamos por edad,
nos percatamos de que las células CD4 citotóxicas, por ejemplo, este grupo C23 pertenece a las CD4 citotóxicas. Estas se expanden un 20% más por década de edad, ¿no? CD23, las CD4 citotóxicas, conforme avanzan las décadas de edad, se expanden más, aumenta. ¿Y qué pasa con la C31? Las C31 pertenecen a los linfocitos T gamma delta. Estas se reducen en menos del 50% por cada década de edad. En el caso de la variable sexo, nosotros observamos una expansión de, bueno, vamos a recalcar, esta pertenece a la de masculino y esta parte a la de femenino. Nosotros observamos que la C29, que hace referencia al TCD8, en hombres se expande más, y que en el caso de las mujeres la expansión que se nota más es la C17. C17 hace referencia a los TH1. Porque en el caso de las mujeres el C17 se expande más que los hombres, posiblemente según bibliografía, vemos por el efecto inhibidor de las hormonas masculinas en la diferenciación del TH1. Como sabemos, el TH1 es parte de este grupo de C17. Acá también vemos el gráfico E, en el cual vemos el C23. El C23 está compuesto por los CD4 citotóxicos que se agotan nominalmente en individuos con mayor ascendencia europea en comparación de los que no tienen tanta ascendencia europea. En esta gráfica observamos una reducción significativa al 20%, como podemos ver, del grupo C12 que habían progresado a la enfermedad de TB activa. El C12 hace referencia a los linfocitos TH17. Y bueno, acá podemos identificar los marcadores clasificables de C12 o también TH17 para el aislamiento ex vivo, que son los marcadores de proteína de superficie de C12. Parte de las conclusiones para este proyecto, como habíamos mencionado, se presentó un atlas de más de 500.000 células T de memoria, exactamente 500.089 células T de memoria, para medir el perfil multimodal de sus células mononucleares, en específico las células T de memoria, y así evaluar, correlacionar con los datos demográficos y ambientales. Nosotros, por este estudio, vimos las diferencias del estado estacionario más significativas entre los progresores y los no progresores que residen en un subconjunto de TH17, que es definido multimodalmente raro, que es definido tal por los marcadores de CD4, CD45-RO, CD26, CD161, CCR6, que son los fenotipos. Cada uno de estos marcadores se ha asociado previamente con el estado de productor de TH17, de interleuquina 17 y otras funciones de CD26, que es una molécula coestimuladora que va a promover la citotoxicidad. Estudios previos de inmunoperfil han demostrado que los cambios en el compartimiento de las células T persisten inmediatamente después de la enfermedad de tuberculosis y además disminuyen con el tiempo. Aunque el diseño de este estudio limita la capacidad para separar de manera concluyente las secuelas de la enfermedad de las diferencias iniciales, hay evidencia que sugiere la reducción de C12, que sugiere que la reducción de C12 hace referencia a los TH17, puede preceder después de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Yorka, por la presentación de este interesante trabajo. Vamos a ir solicitando a los asistentes que vayan generando sus preguntas a través del chat y al final de las dos presentaciones tendremos el bloque de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces voy a tener el gusto de presentar a el siguiente investigador,
Un segundo que tenemos aquí. Acá lo tenemos. Voy a compartir. Tengo el gusto entonces a continuación de mostrar el cuadro del siguiente investigador. Nos referimos a César Ugarte Gil, quien presentará el perfil proteómico plasmático completo, revela biomarcadores de tuberculosis activa, médico cirujano con estudios de posgrado en epidemiología y salud internacional, experiencia en colaboraciones con instituciones académicas internacionales, con diversos países, ¿cierto? Ahí está Holanda, España, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea, con carrera académica como profesor de pregrado y posgrado en Perú y en el extranjero, y sus focos de interés son tuberculosis, VIH-Sida, bartonellosis, medicina tropical y ética en investigación. Dejamos el tiempo entonces con César Ugarte Gil. Muchas gracias, doctor de la Cruz. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Este estudio, buenas tardes a todos. Este estudio es un estudio que se publicó el 2021 y que fue la tesis de doctorado de una estudiante de la Universidad de Southampton y que nosotros participamos como colaboradores. Así que estoy exponiendo en representación del grupo que participó. Este grupo fue bastante grande, fueron investigadores de Inglaterra, Sudáfrica y bueno, nosotros de parte de Perú. Y esto fue financiado por Colciencias de Colombia, Medical Research Council, Innovative UK, NIHR, Academic Medical Science, el programa Paracas, que es un training grant de NIH que está en Tropicales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el Wellcome Center for Infectious Disease Research. ¿Qué es lo que estábamos tratando de ver, ¿no? Hemos visto que necesitamos pruebas de diagnóstico rápido para tuberculosis, que sean altamente sensibles, que estén cercanas al paciente, porque si nosotros no detectamos a tiempo y si no diagnosticamos a tiempo, no podemos cortar la transmisión. Y creo que en general en las jornadas y con todo el problema que hubo de la pandemia COVID-19, nos damos cuenta que necesitamos disminuir esa brecha, detectar cómo hacemos para que esa brecha sea reducida. Entonces, una de las formas de investigar y de tratar de descubrir nuevas formas de diagnóstico era usando la proteómica. La proteómica lo que busca, en palabras simples, es el estudio de las proteínas, ¿no? Entonces, lo que se trata de ver es un número grande de proteínas y con eso poder identificar si hay algunos patrones que puedan ser usados. Y generalmente, lo que pasa con la proteómica es que como levanta información de una cantidad inmensa de proteínas que están, por ejemplo, en plasma, hay algunas proteínas que son mucho más abundantes, ¿no? Entonces, a veces es como que ocultan o tapan la identificación de otras que no son de tanta frecuencia o que no están tan abundantes, pero que sí nos pueden ayudar a discriminar si una persona tiene cierto estado o no tiene cierto estado. Entonces, lo que propuso el grupo de Southampton a través de esta tesis, como les digo, esta investigación que fue parte de la tesis de la doctora Diana Cuervo, y que bajo el liderazgo del profesor Paul Elkington en la Universidad de Southampton, es tratar de buscar cómo hacemos para que sea mucho más eficiente y no perdamos esas proteínas. Entonces,
como la mayoría de masa de proteínas que se evalúan en estos estudios de proteómica dependen de las 20 proteínas más abundantes, entonces lo que se trató de tratar de ver cómo eliminar esas, o sea, una de las limitaciones podría ser, si elimino esas proteínas abundantes, el problema es que tampoco no es simplemente eliminarlas, porque también tienen un efecto sobre otras proteínas que podrían tener alguna relación con el problema de salud que estamos viendo. Entonces, no es tan sencillo como que yo simplemente barra con una prueba o el experimento a través, no sé, pues Malditoff, alguno de esos, donde pueda barrer y coger la mayor cantidad de proteínas y simplemente digo, que las 20 más pesadas o las 20 más abundantes las retiro, ¿no? Hay que ver desde un punto multidimensional cómo interrelacionan entre ellas y de ahí voy viendo cuáles son las importantes. Entonces, la hipótesis de este estudio fue que un análisis proteómico de plasma optimizado de tuberculosis pulmonar, sin paso de agotamiento, es decir, sin sacar los que son muy abundantes, permitía identificar nuevos biomarcadores diagnósticos que puedan distinguir a los pacientes de TB activa de los controles. Entonces, se realizó una metodología de descubrimiento de proteómica cuantitativa optimizada con la separación de cromatográfica líquida ortogonal y con eso usamos una espectrometría de masas de alta resolución para estudiar plasma en 11 pacientes con TB activa y 10 controles sanos. La mitad fueron de Perú, la mitad fueron de Sudáfrica. Cuando se identificaron algunos de estos candidatos de biomarcadores, se verificaron en cohortes independientes de Reino Unido y de Sudáfrica finalmente. Entonces, más o menos esta fue la estructura, ¿no? Nosotros teníamos una cohorte peruana, una cohorte sudafricana, se hizo la proteómica del plasma, se hizo el análisis bioinformático estadístico y se determinó los candidatos. Ahora se validó los candidatos y a través del Luminex se comenzaron solamente a estos candidatos de proteínas ver si podían discriminar o no. ¿Y para qué es todo esto finalmente? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque lo que queremos finalmente es llegar a esto, a una prueba diagnóstica rápida que sea sencilla y de fácil acceso. Entonces, los resultados, entonces, perdón, esto es un error, esto no, esta slide se pasó. Se analizaron su proteoma provenientemente bajo de peso molecular y se identificaron 46 proteínas. ¿Ok? Y 90 con abundancia disminuida, que eran las que a veces no se podían detectar. Y entonces se identificó nuevos biomarcadores candidatos en dos cohortes independientes. ¿Qué se encontraron? 5 proteínas, CFHR5, LRG1, CRP, la proteína reactiva, LBP y SAA1, y que mostraron estas 5 en combinación que tenían un poder discriminatorio para distinguir tuberculosis de otras enfermedades respiratorias, con un área bajo la curva de 0,81. Entonces, lo que se hizo es, primero de las cohortes Lima-Perú, se sacaron las proteínas candidatas y después se verificó en la parte B, en las cohortes de Sudáfrica y en Reino Unido. A través de eso, solamente a través de la prueba de Luminex, que es un multiplex para ver varios metabolitos a la vez, se realizó una prueba, se trató de ver cuál era si discriminaban o no esta combinación de biomarcadores. Y lo que se encontró es que CFHR5, LRG1, LBP, SA1 y CRP discriminaban bastante bien. El ILF2, que fue otro proteína que se encontró que también estaba elevada en TB activa, pero también estaba elevado en ORD, que son otras enfermedades respiratorias. Entonces no nos ayudaba a discriminar mucho para TB activa cuando se quería comparar con otras enfermedades respiratorias.
Entonces, cuando comenzamos a ver en el cuadro A, que vemos TV activa versus controles sanos, encontramos que la combinación de por separado, el área bajo la curva está por encima de 0.7. ¿Ok? Pero cuando se combinan los cinco marcadores, el área bajo la curva es 0.926, lo que nos indica que nos puede permitir esa combinación discriminar a pacientes con TB activa de controles sanos. Cuando vemos TB activa contra otras enfermedades respiratorias, vemos que el área bajo la curva por separado cae. Son por debajo de 50, de 0.5. Pero si vemos, cuando combinamos estos cinco marcadores de proteínas marcadoras, si las combinamos en un solo proceso, vemos que la área bajo la curva llega a ser 0.8, que no está mal. Entonces, en conclusión, presentamos que uno de los proteomas de plasma de TB más completo hasta la fecha de lo que tengamos conocido, y se han identificado nuevos marcadores con verificación en 2 cohortes independientes, uno en Reino Unido y uno en Sudáfrica, 5 proteínas con potencial para su uso diagnóstico, y se requiere futuros estudios para continuar la validación de dichos biomarcadores para desarrollar una prueba rápida de tamizaje. En este momento, el grupo de Southampton con nosotros está en proceso de avanzar un protocolo que busca probar estas 5 proteínas y algunas más que hemos ido encontrando en una cohorte de pacientes peruanos. Y eso es más o menos el plan en los siguientes 2 años de poder realizar. Muchas gracias. Gracias, César, por la excelente presentación, muy didáctica, muy práctica, muy interesante. Muy bien, entonces creo que vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si Omar, si estamos por allí. Doctor, sí, no contamos todavía con preguntas. Muy bien, quizás podamos hacer alguna pregunta empezando con César, ¿no? En el estudio de proteómica, me gustaría preguntar las 5 proteínas candidatas que corresponde a estas 2 cohortes. Lo que no me quedó claro es, los 11 pacientes con TBC activa eran de Perú y los 10 controles eran externos. Fueron 6 y 5, o sea, era mitad. Mitad de los pacientes con TB activa eran de Sudáfrica, la mitad eran de Perú, y la mitad de controles sanos eran de Sudáfrica y la mitad de Perú. Y de ahí, aparte, hubo otra cohorte en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que fueron los otros para la validación, ¿no? ¿Esos 10 controles son sanos o eran con otras patologías? No, fueron controles sanos. Se enrolaron en la universidad. Se buscó personas sanas dentro de la universidad. Y que fueran IGRA negativo. Correcto. Pero en tu presentación comentaste que la validación fue no solamente para detectar las 5 proteínas con uso potencial para diagnóstico de TBC, sino también para otras patologías infecciosas respiratorias, ¿no? No, lo que pasa es que una de las cosas que nos ha pasado en otros estudios es que algunos marcadores están elevados no solamente en TB, pero también, por ejemplo, están en neumonía, en fibrosis cística, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestros controles no pueden ser solamente sanos. Tenemos que buscar controles que sean de otras enfermedades respiratorias. Pero eso solo se hizo en la cohorte de validación de Reino Unido y de Sudáfrica. Correcto. Gracias, César. Quizás para Yorka, si está con nosotros, Yorka. Sí, estoy aquí. Sí, perfecto, sí. En tu presentación mostraste que en nuestro país, el Perú, aportó 264 pacientes a este estudio multicéntrico internacional, ¿verdad? Uh-huh. Un total de 264 pacientes. La pregunta es, en una de tus conclusiones, comentas
la potencial aplicación o importancia en relación a progresores y no progresores, ¿no? ¿Puedes ampliar un poquito más esta idea, este concepto que mencionaste en tu presentación? Ok. Bueno, en este proyecto de investigación se consideró aquellos pacientes que, los casos eran aquellos pacientes que habían tenido la enfermedad de tuberculosis, habían desarrollado la enfermedad, pero ya habían resuelto la enfermedad, habían pasado por el tratamiento y posterior a ello, después de un año se hizo una reevaluación y con ellos habían tenido una tasa de curación mayor al 95% y los casos eran aquellos participantes o pacientes que, bueno, no eran pacientes, eran aquellos participantes que eran contactos directos de los casos índice, pero no habían progresado de la enfermedad. Si nosotros queremos evaluar cómo este perfil multimodal de las células T se manifiesta o si conlleva a secuelas después de la progresión de la enfermedad de tuberculosis, es necesario poder hacer un seguimiento, ya sería una cohorte. Es necesario hacer un seguimiento en esta población que había sido infectada. En este primer momento, realizar el perfil multimodal, como es la situación de las células T de memoria, y posterior a ello realizar otro perfil multimodal de las células T cuando ya está resuelta la enfermedad. Y así poder evaluar si hay secuelas o no. Correcto, correcto. Y la segunda, el segundo punto que me gustaría que hagas algún comentario es, de manera interesante, buscaron asociación de los factores demográficos y medioambientales, ¿no? Factores demográficos y medioambientales con el estado de lo que se estudió específicamente las células T, ¿no? Con el estado de las células T. Si bien el estudio no está diseñado para eso, pero esos factores demográficos y medioambientales desde el punto de vista de salud pública, ¿están relacionados con determinantes socioeconómicos de los pacientes con TBC? Sí, los factores, estos datos fueron sacados de la cohorte principal, la cual tenía más de 14.000 participantes. Estos datos fueron recogidos de esta cohorte principal, en donde obtuvimos los datos de los lugares de los 106 centros de salud, de donde habían sido recogidos los datos. Del medio ambiente nos referimos al estado socioeconómico, al estado nutricional de cada paciente y a sus hábitos de tabaco, y cómo esto se relaciona con los perfiles de células de memoria. Gracias, gracias. Muy interesante. Para ambos, la última pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Next step, ¿no? ¿Cuál creen que es el aporte más interesante de su trabajo? Y lo que sí siempre se está preguntando en nuestro entorno, ¿no? Si los costos, si la relación costo-beneficio, costo-utilidad sería interesante. ¿Cuál sería la opinión de ambos en relación a su propio trabajo? Bueno, considero que para poder realizar este estudio cohorte, dado que ha llevado una gran cantidad ha requerido de una gran cantidad de participantes, de consentimiento informado y de una amplia revisión, requiere de un fondo concursable o requiere de apoyo económico sustancial para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Sin embargo, el aporte es muy significativo, sobre todo, principalmente de ciencia básica y posterior para poder aplicarlo a la salud pública y entender más cómo es el comportamiento de los pacientes tuberculosis posterior, después de haber resuelto la enfermedad, ¿no? Y cómo se manifiesta el estado inmunológico en estos pacientes. Más o menos por esa línea, lo que buscamos con esto, que todavía es algo preliminar, no es algo que esté para el día de mañana, es finalmente encontrar una prueba rápida de diagnóstico, que sea económica, como pueden ser cualquiera de las pruebas rápidas que están existiendo ya para otras enfermedades, como puede ser COVID. Entonces, para llegar a una prueba de flujo laminar, por ejemplo, tenemos que pasar por todo este proceso de identificar qué proteínas van a ser las que se puedan
finalmente validar en estas poblaciones. Ahorita estamos en eso, ahorita estamos en la fase justamente de validar en poblaciones un poco más heterogéneas, un poco más grandes, y en función de eso pasar ya finalmente a un estudio clínico para ver si es que la hipótesis que tenemos es la adecuada, recién ahí pasar a un estudio clínico para ver una validación a ese nivel. Muy bien, muchas gracias para ambos. Xiomara, si no hay ninguna indicación, pasamos a las conclusiones. Doctor, sí, hay una pregunta que quisiera compartir. Es dirigida a la licenciada Yorca. Indican uno de los participantes qué otra metodología o qué tipo de diseño de estudio se replantearía para resolver el problema del estudio. Bueno, inicialmente se hizo un estudio de casos y controles en los que ambos estuvieron expuestos a la tuberculosis y, bueno, estos datos fueron sacados de una corte, ¿no? Y esto fue un diseño de casos y controles en el que ambos estuvieron expuestos a la tuberculosis, pero en la actualidad ya no tenían tuberculosis y se evaluó el perfil multimodal de las células T de memoria. Pensaría que podría ser un estudio cohorte prospectivo, ¿no? Para evaluar cómo se desarrolla el perfil multimodal de las células T de memoria en estas poblaciones a través del tiempo. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, entonces vamos a proceder a dar las conclusiones. En primer lugar, felicitaciones a ambos ponentes, Yorca y César. Felicitaciones por las presentaciones y los trabajos realizados. Los dos corresponden a trabajos internacionales, colaborativos, que aportan un nivel de evidencia significativo para nuestro país. El primero, como ya ha sido mencionado, es un estudio multicéntrico internacional en el que el Perú aportó 264 pacientes y busca de manera interesante asociaciones entre factores demográficos y medioambientales con el estado de las células T, que fue el foco para la subpoblación de Perú. Y sobre todo haciendo un esfuerzo para identificar pacientes progresores y no progresores de tuberculosis. De manera interesante, se nos mostró en la presentación de Yorca los fenotipos, allí están mencionados CD4, CD245 rosa, CD161, entre otros, fenotipos interesantes. Y por supuesto también cómo estos otros marcadores pueden también ser importantes y cómo eso se correlaciona con la evolución. De tal manera que tenemos aquí un estudio interesante. Por otro lado, también tenemos el estudio de César sobre el perfil proteómico plasmático completo, que es básicamente un estudio internacional, colaborativo, buscando una prueba de diagnóstico rápido, que suele ser de mucho interés para la comunidad científica, con técnica de proteómica plasmática, y con un enfoque proteómico multidimensional, ¿no? Utilizó además espectrometría de masas. La muestra es limitada, lógicamente, se empezó con 11 pacientes, tanto de Perú como del país internacional colaborador, y un grupo de 10 con controles, ¿no? Por técnica de Luminex, ELISA, bueno, se realizó este tipo de identificación. De manera interesante, ellos proponen unos candidatos de 5 proteínas que como prueba de test diagnóstico, según el test de AUC, se han mostrado allí de manera independiente, tienen un puntaje de 0.7, considerable, un puntaje aceptable, pero cuando hacemos la combinación de estas 5 proteínas, el indicador sube a 0.926, ¿no? Lo cual optimiza probablemente la combinación de estas 5 proteínas. Y por supuesto, en ambos estudios van a continuarse, van a expandir, van a aumentar, por supuesto, buscar, en el segundo caso fue un estudio de cohorte prospectiva, y creo que son estudios promisorios que aportan información interesante, y realmente felicitaciones a todo el equipo investigador por estos aportes al conocimiento de lo que significa la investigación, el diagnóstico, la prevención, el control de la tuberculosis. De mi parte, muchas gracias nuevamente y dejo el tiempo con Xiomara. Muchas gracias, doctor.
El equipo organizador agradece la participación en la moderación realizada en este bloque de miscelánea al doctor Johnny de la Cruz. Agradecemos también a los ponentes quienes nos han dado a conocer los estudios e investigaciones a todos los participantes de esta sala. Sobre todo vamos a agradecer a los participantes quienes nos han estado acompañando estos 2 días de jornada. Esta sala ha concluido el bloque y bueno, nos vamos a ver hasta una nueva jornada que será el otro año. Invitamos a todos los participantes a migrar, por favor, a la sala magistral, que es la sala número 1, donde vamos a continuar con las ponencias y acompañarnos también a la clausura. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.